Estás a punto de descubrir la historia que te han ocultado. La historia de cómo un niño que muchas noches se fue a la cama con hambre, construyó un imperio de lujo sobre ruedas que hoy vale $80.000 millones. Esta no es solo la historia de Mercedes-Benz. Es la crónica de un sueño imposible, de una lucha contra la burla y el fracaso, y de un giro oscuro y perturbador que la compañía ha intentado enterrar durante décadas. Al final de este video, no solo conocerás los secretos detrás de la estrella de 3 puntas, sino que entenderás la increíble y a veces aterradora fuerza de la ambición humana. Te prometo que nunca volverás a ver un Mercedes de la misma manera. Sé lo que se siente ver pasar uno de estos autos. Es una mezcla de admiración, de deseo, y a veces de una punzada de envidia. Nos venden la imagen del éxito, del lujo inalcanzable, de un mundo al que solo unos pocos elegidos pertenecen. Y es fácil sentirse pequeño, pensar que esas historias de grandeza son para otros, no para nosotros. Es la sensación de que hay un muro invisible entre nuestros sueños y la realidad, un muro construido con dinero, con contactos, con suerte. Pero, ¿y si te dijera que el hombre que lo empezó todo estaba en una situación mucho peor que la tuya o la mía? Ese sentimiento de que algo es imposible, esa voz que te dice que no eres suficiente, no es tu enemiga. Es el eco de las mismas dudas que intentaron aplastar a un joven ingeniero hace más de un siglo. Pero la historia no la escriben los que dudan, la escriben los que se atreven a desafiar esa voz. Hoy no vamos a hablar de autos como máquinas, vamos a hablar de ellos como símbolos de una lucha interna. Vamos a usar esta historia para demoler ese muro invisible, para entender que el punto de partida no define el destino. Porque para entender el lujo de hoy, primero debemos sumergirnos en la pobreza de ayer. Nuestra historia comienza en 1844, en una pequeña ciudad alemana, con el nacimiento de Carl Benz. Su hogar era de clase baja. Su padre, un conductor de locomotoras, apenas ganaba lo suficiente para sobrevivir. La tragedia golpeó temprano. Cuando Carl tenía solo 2 años, su padre murió, dejándolo a él y a su madre en la más absoluta desesperación financiera. La infancia de Carl no fue fácil. Vivió en la pobreza, muchas noches se acostó con el estómago vacío, pero su madre, una mujer de una fortaleza inquebrantable, hizo todo lo posible para que su hijo tuviera una buena educación. Y Carl no la decepcionó. Desde muy joven mostró una brillantez fuera de lo común, especialmente en química y mecánica. A los 15 años, decidió seguir los pasos de su padre y aprobó el examen de ingreso para ingeniería mecánica en la universidad. Fue allí donde conoció a un hombre que cambiaría su vida para siempre, su profesor Ferdinand Redenbacher. Redenbacher era un visionario. Él creía firmemente que las máquinas de vapor, que en ese entonces movían trenes y barcos, se estaban quedando obsoletas. Bajo su tutela, la obsesión de Carl por crear un carruaje sin caballos comenzó a tomar forma. Él mismo era un ciclista apasionado y pasaba horas jugando con su bicicleta, imaginando cómo podría motorizarla. En esa época, muchos ya habían intentado crear un automóvil, pero sus inventos eran pesados, poco prácticos y dependían de las anticuadas máquinas de vapor. Carl, influenciado por su profesor, se dio cuenta de que necesitaba un concepto completamente nuevo. Mientras la mayoría se reía de su visión, él estaba convencido de que era posible, solo necesitaba tiempo. Después de graduarse a los 19 años, Benz pasó los siguientes 7 años trabajando en diversos puestos de ingeniería, luchando por encajar, pero absorbiendo cada lección. En 1871, a los 27 años, decidió que era hora de tomar el control de su destino. Se asoció con un mecánico y abrió una fundición de hierro y un taller mecánico. Mientras tanto, en secreto, seguía trabajando en su sueño, experimentando con un carruaje motorizado. Pero los problemas no tardaron en llegar. Su socio resultó ser poco confiable y la empresa estuvo a punto de quebrar en su primer año. Fue entonces cuando apareció otra figura clave en su vida,
Berta Ringer, quien se convertiría en su esposa. Berta provenía de una familia adinerada, pero era una mujer de convicciones fuertes. No podía soportar ver cómo el sueño de su prometido se desmoronaba, así que tomó una decisión radical. Usó su propia dote, el dinero que su familia le había dado para su futuro, para comprar la parte del socio y tomar el control total del negocio junto a Carl. Juntos, lograron mantener la empresa a flote. Durante los siguientes 10 años, a pesar de las dificultades, Carl demostró su verdadero genio. Logró avances cruciales, sobre todo con un motor de gasolina de 2 tiempos que patentó en 1879. También patentó el sistema de encendido por batería, la bujía, el carburador, el embrague, el cambio de marchas y el radiador de agua. Con cada invento se acercaba más a su sueño. Sin embargo, el negocio no iba bien. Los costos de producción eran tan altos que los bancos le exigieron que convirtiera su empresa en una sociedad anónima. Esto lo obligó a buscar inversores y al final se quedó con solo el 5% de las acciones de su propia compañía. Sus ideas ya no eran tomadas en cuenta, no tenía voz ni voto. Frustrado y dolido, un año después hizo lo impensable. Renunció y se fue de la empresa que él mismo había fundado. Dejar su propia empresa fue un golpe devastador para Carl, pero esa decepción solo fortaleció su determinación. Su amor por las bicicletas lo llevó a conocer a 2 hombres que tenían un taller de reparación. Juntos, en 1883, fundaron una nueva empresa, Benz & Cia. Esta vez, el éxito fue casi inmediato. La compañía se volvió rentable fabricando motores de gas estacionarios. Con ingresos estables y 25 empleados, Carl finalmente pudo dedicarse por completo a su sueño de toda la vida. En lugar de simplemente adaptar un motor a un carruaje existente, hizo algo revolucionario. Construyó el vehículo alrededor del motor. Usando tecnología similar a la de una bicicleta, en 1885, creó lo que muchos consideran el primer automóvil verdadero de la historia, el Benz Patent Motorwagen. Era un triciclo de 2 plazas, impulsado por un motor de gasolina de 4 tiempos que producía menos de 1 caballo de fuerza y alcanzaba apenas las 7 millas por hora. Carl sabía que tenía algo revolucionario en sus manos. En el verano de 1886, después de muchas pruebas, presentó su invento al público. La reacción fue mixta. Algunos admiraron su creación, pero la mayoría se mostró escéptica. Tenían miedo de que explotara, no querían que circulara por las calles. Algunos incluso decían que Carl era el diablo en persona, conduciendo un carruaje infernal. Sus propios socios comerciales no estaban contentos. No veían cómo ese invento podría ser útil. ¿Por qué alguien compraría una máquina que no era más rápida que un caballo, que podía averiarse y quedarse sin combustible? Pero Carl estaba convencido de que su carruaje sin caballos era el futuro. En 1888, se convirtió en la primera persona en el mundo en fabricar automóviles para la venta. Su mayor apoyo siempre fue su esposa, Berta, quien a menudo se quedaba con él en el taller, dándole nuevas ideas. Pero la gente simplemente no compartía su visión. Los pocos que compraban sus autos solo los usaban para distancias cortas y necesitaban un mecánico a su lado en todo momento. Además, eran muy caros, solo accesibles para la élite, a quienes tampoco les gustaban porque eran ruidosos y sucios. Estaba claro que Carl necesitaba hacer algo drástico para convencer al mundo de que el automóvil había llegado para quedarse. Una mañana de verano de 1888, mientras Carl dormía, Berta Benz se levantó en silencio. Llevó a sus 2 hijos, se subió al motorwagen de su esposo y se embarcó en uno de los viajes más importantes de la historia. Su destino, la casa de su madre en Pforzheim, a unas 66 millas de distancia. Un viaje inimaginablemente largo para la época. No le dijo nada a su esposo ni a las autoridades, porque sabía que no la dejarían ir. Ningún vehículo motorizado había intentado algo así antes.
Pero Berta estaba decidida a demostrarle al mundo la importancia del invento de su esposo. El viaje fue una odisea. Tuvo que cruzar caminos polvorientos diseñados para caballos, detenerse en una farmacia para comprar ligroína, un solvente de limpieza, que usó como gasolina, e incluso tuvo que usar una horquilla de su sombrero para limpiar una tubería de combustible obstruida y una de sus ligas para aislar un cable. El viaje de 66 millas le tomó 12 horas, pero al final llegaron sanos y salvos. Y lo más importante, lograron su objetivo. El viaje de Berta se convirtió en la comidilla de toda Alemania. El Benz Motorwagen recibió una publicidad masiva y el negocio de Karl comenzó a expandirse rápidamente. En 1890, Benz Sia ya era el segundo fabricante de motores más grande de Alemania. Con la incorporación de nuevos socios comerciales que se encargaron del marketing, Karl pudo concentrarse en la ingeniería. Creó innovaciones como la dirección de doble pivote y diseñó un nuevo vehículo, el Benz Victoria, que se vendió muy bien. Pero fue su siguiente modelo, el Benz Velo, más económico, el que realmente despegó. Con una producción de 1.200 unidades, se convirtió en el primer automóvil de producción a gran escala de la historia, convirtiendo a Benz Sia en la compañía automotriz más grande del mundo a finales del siglo XIX. Sin embargo, mientras Benz disfrutaba del éxito, sentía la presión de un competidor formidable, Daimler Motorengesellschaft. Daimler estaba dirigida por Gottlieb Daimler y Wilhelm Maybach, dos ingenieros brillantes. Daimler, en particular, era un hombre de negocios astuto y competitivo, algo de lo que Karl Benz carecía. En 1897, Daimler lanzó su modelo Phoenix, con motor delantero, que era más atractivo y cómodo que los autos de Benz. La competencia se estaba poniendo seria. Trágicamente, Gottlieb Daimler falleció en 1900, dejando a Maybach a cargo. Y fue bajo su dirección cuando se creó una leyenda. En 1901, a pedido de un rico hombre de negocios llamado Emil Jelinek, Maybach diseñó el Mercedes de 35 caballos de fuerza. Jelinek insistió en nombrar el auto en honor a su hija, Mercedes. Este vehículo fue revolucionario. Fue el primer automóvil en tener la apariencia de un auto moderno. Era más ancho, más bajo, con un chasis de acero y un motor potente. Construido para las carreras, alcanzó una velocidad máxima de 56 millas por hora, superando a cualquier otro vehículo. El éxito fue tan abrumador que Daimler decidió cambiar el nombre de todos sus vehículos a Mercedes. Esta nueva tendencia no le gustó nada a los socios de Karl Benz. Querían una respuesta inmediata y sin la aprobación de Karl, contrataron a diseñadores franceses para crear un modelo más rápido. Karl estaba furioso. Él odiaba las carreras de autos, las consideraba peligrosas y ruidosas. El nuevo auto fue un fracaso y la empresa Benz entró en una crisis. Decepcionado, Karl dejó la compañía una vez más, aunque permaneció en la junta directiva. Finalmente, accedió a que sus autos compitieran, y fue el éxito en las carreras lo que rescató a la empresa. En 1909, construyeron el Blitzen-Benz, una bestia de 200 caballos de fuerza que rompió el récord de velocidad absoluto, superando las 140 millas por hora. Ambas compañías disfrutaron de buenas ventas, pero la paz duró poco. El estallido de la Primera Guerra Mundial cambiaría todo. Pero la economía empeoró y, en 1926, no tuvieron más remedio que fusionarse por completo, creando una nueva empresa, Daimler-Benz. Después de su muerte, la compañía continuó creciendo, pero sus mejores y más oscuros años estaban por llegar, bajo un protagonista inesperado. Cuando Adolf Hitler llegó al poder, quiso usar la ingeniería alemana como una herramienta de propaganda.
otorgó un subsidio masivo a Daimler-Benz para que dominara las carreras de Grand Prix. De 1934 a 1939, los Mercedes, conocidos como las Flechas de Plata, dominaron las pistas, alcanzando velocidades de hasta 200 millas por hora. Mercedes-Benz se convirtió en la marca preferida de Hitler. Su auto personal era un Mercedes-Benz 770, un vehículo de lujo utilizado por los altos mandos nazis. Pero con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, la producción de autos civiles se detuvo. Daimler-Benz comenzó a fabricar vehículos militares, motores de submarinos y tanques para el ejército nazi. Para satisfacer la creciente demanda de armamento, y con la mayoría de los hombres en el frente, la compañía recurrió a las mujeres y, finalmente, al trabajo forzoso. Después de la guerra, la compañía lo perdió todo. Sus activos en el extranjero fueron confiscados como pago de reparaciones. Sus fábricas en Alemania estaban en ruinas. Tuvieron que empezar de cero. La empresa fue reestructurada, su alta dirección fue purgada de simpatizantes nazis y, en 1946, obtuvieron un permiso de producción de las autoridades estadounidenses. Lentamente, comenzaron a reconstruir. En la década de 1950, Mercedes-Benz resurgió de las cenizas. Regresó con fuerza a las carreras de autos y sus ventas se dispararon en todo el mundo. Para 1954, ya había obtenido una ganancia de más de $1.000 millones. A lo largo de los años, Mercedes ha cambiado por completo su imagen, convirtiéndose en un símbolo de lujo y calidad. Hemos viajado desde la pobreza de un niño huérfano hasta la cima del lujo mundial. Hemos visto cómo un sueño imposible, alimentado por la determinación y el amor, se convirtió en realidad. Hemos sido testigos de cómo ese sueño se vio empañado por la oscuridad de la guerra y la complicidad con un régimen monstruoso. Y hemos visto cómo, de las cenizas de la destrucción, resurgió un imperio. La historia de Mercedes-Benz no es una línea recta hacia el éxito. Es un camino lleno de baches, de triunfos gloriosos y de caídas vergonzosas. Es un reflejo de la propia naturaleza humana, capaz de la más increíble creatividad y de la más terrible crueldad. Si esta historia te ha tocado, si te ha hecho reflexionar sobre el verdadero significado del éxito y el precio que a veces se paga por él, suscríbete, no por mí, sino por ti, porque si esto te resonó, es porque estás listo para mirar más allá de la superficie, para cuestionar las historias que nos cuentan y para buscar la verdad, por compleja que sea. Al final, un auto es solo un objeto, pero la historia detrás de él, la historia de las personas que lo soñaron, que lucharon por él, que sufrieron por él, esa es la que realmente importa. ¿Qué historia quieres que cuente tu propio viaje? ¿Una de conformidad o una de audacia? ¿Una de silencio o una de verdad? La elección, como siempre, es tuya. Y si esta historia te ha dejado con ganas de más, si quieres seguir explorando las fascinantes y a menudo controvertidas historias detrás de las marcas más icónicas del mundo, te invito a que veas mi próximo video y que estés al tanto porque pronto viene la historia sobre la inquietante historia de Porsche. Haz clic en la miniatura que aparece en pantalla y continúa este viaje con nosotros. Nos vemos allí.